Bueno, habíamos dejado en Hebreos 2:9, ahora vamos a tocar 2:10 y 11, y en esta semana vamos a terminar el capítulo 2. Dice así la palabra: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Bueno, vamos a tocar este versículo primeramente, que habíamos visto el juego como adelanto. Habíamos explicado acá esta parte que dice convenía. ¿Convenía a quién? Al Padre. Dice, por cuyas todas las cosas subsisten. ¿Y por quién? Dice, bueno, todas las cosas son sustentadas. Y dice así la palabra: que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor y consumador de ello. Entonces, esta palabra, cuando dice perfeccionar por aflicción, tenemos que entender que es hacer la voluntad del Señor. Como dice, perfeccionar por aflicción. Entonces, habíamos dado el significado de perfeccionar por aflicciones, por medio de la aflicción. Esto viene, esa palabra perfeccionar, de una palabra griega que se llama, o que se pronuncia teleio, que significa llevar hacia la meta el objetivo, consumar o hacer perfecto algo, o sea, empezar y terminar una obra, en ese sentido. Entonces vemos que acá Jesucristo, por las aflicciones, dice, fue perfeccionado. Entonces esa aflicción habla de la lucha, habla del dolor, habla del sufrimiento. Y en este sentido nosotros también somos perfeccionados por aflicciones para llevar a cabo la voluntad del Señor. Entonces, como tenemos una naturaleza carnal, entendemos que la carne lucha contra el espíritu. Siempre explicamos una cosa. Ese humillar quiere decir confesar el pecado, ¿no? Pero ese humillar quiere decir hacer la voluntad del Padre. Pero para llevar a cabo la voluntad del Padre, como tenemos una naturaleza carnal vendida al pecado, como dice en Romanos, nos cuesta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pedir perdón, ¿no? Para poder poner el deseo en nosotros del Señor a través del reconocimiento de nuestro pecado, pedir un corazón arrepentido. Nuestra naturaleza es carnal. Entonces eso es lo que tenemos que crucificar para llevar a cabo el plan de Dios. Porque dice la palabra, la ley es santa. Dice en Romanos 7, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces luchan dos creaciones. Una que quiere hacer la voluntad del Señor, otra que se opone. Dice la palabra, el espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. O sea, tenemos esta tentación, esta forma, digamos, que experimentamos la carnalidad, que nos maneja el diablo en un momento, de esa naturaleza carnal. Somos atraídos y seducidos, como dice la palabra, de nuestro propio deseo. Y como tenemos la naturaleza carnal, entonces ahí es cuando lucha para que no llevemos a cabo la voluntad del Señor. Y entonces así se entiende, dice acá, llevar a cabo la misión de Dios, la voluntad de Dios, dice, perfeccionó por aflicciones. Entonces vemos que Jesús llevó a cabo la meta o el plan de Dios. Él vino acá para morir, tomó la cruz, hizo el plan de Dios, estaba en acuerdo con Dios. Entonces Él mismo dice, para esto he nacido. Entonces, mediante aflicciones, en el sentido nuestro, también somos perfeccionados, porque nosotros, a través de que se presentan esas aflicciones del diablo, la cual operan en sufrir, 1 Corintios 1:6, entonces, ¿qué pasa? Ahí se presenta, lo vemos y nosotros pedimos perdón, y entonces ahí es cuando vamos a llevar a cabo el plan de Dios, cuando reconocemos, cuando le pedimos arrepentimiento, porque lucha la vieja creación. Entonces perfecciona por aflicciones. Entonces nos duele, ¿no? Porque es algo nuestro, la naturaleza carnal. Vemos que está incorporado en nosotros ese, podemos decir, ese deseo es muy fuerte, ir contra nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar, nuestra costumbre, es muy
naturaleza carnal. Entonces, nos trae aflicción. Por eso dice, mediante aflicciones, ahí muestra cómo el ser humano se aflige para cumplir el plan de Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que matarlo. Entonces, tiene que crucificarlo. Y eso duele porque es parte de nuestra naturaleza, de nuestra forma de vida, de nuestra forma de pensar, de nuestra educación que hemos mamado. Va en contra de la corriente de Dios. Entonces, nos cuesta, y entonces ahí es cuando tenemos que pedir perdón para crucificar eso. Para que en esa crucifixión o en ese perdón nosotros le presentemos nuestro pecado, nuestras cargas, y el Señor destruya el pecado. Por eso es llevar a cabo el plan de Dios, y esto es mediante aflicción. A Él le costó aflicciones en el sentido de llevar a cabo la meta de Dios o el plan de Dios, porque padeció por latigazos, padeció por persecuciones, pero en el sentido nuestro, nuestra persecución es nuestro pecado. Eso es lo que nos hace padecer, ¿no? Y dice así la palabra en Hebreos 5:8, que lo habíamos tocado también el jueves. Yo voy a dar rapidito esto para poder entender, porque al Señor Jesucristo, o sea, ¿cómo lo podía perfeccionar por aflicciones? Nosotros, si entendemos el versículo naturalmente y no entendemos el origen, el significado de la palabra, entonces vamos a decir, Jesucristo tuvo pecados, y en realidad no tuvo pecados. No tuvo pecados, eso lo vamos a tocar mañana. Él no tuvo, Él era perfecto, pero sí padeció, porque nació en este cuerpo, tuvo los mismos padecimientos, las mismas persecuciones, los mismos dolores, en el sentido de los latigazos, el rechazo de la gente, había un montón de cosas que ahí padeció, ¿no? Y en este sentido, nosotros tenemos persecuciones por nuestro pecado, por nuestra forma de pensar, por nuestra naturaleza, porque estamos sujetos a vanidad, y eso es lo que somos, el pecado mismo en nuestro pensamiento, porque yo sé, dice Pablo, que en mí no mora el bien, sino el mal. Entonces, dice también la palabra, porque la ley es santa, como lo había dicho, mas yo soy carnal vendido al pecado. Entonces, también él dice, en 7:23 creo de Romanos, dice, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Entonces, cuando dice por Jesucristo, está exaltando el sacrificio. Que Cristo murió en la cruz para hacernos libres mediante ese sacrificio del pecado. ¿Cuándo qué? Cuando reconocemos nuestra vieja naturaleza, porque el sacrificio lo hizo porque nosotros no podíamos cumplir la ley, porque somos carnal vendido al pecado. La ley solamente lo encerró todo, dice, bajo condenación. Entonces, nos muestra nuestra naturaleza que somos incapaces de cumplir la ley porque no somos perfectos. Somos de naturaleza carnal, entonces necesitamos el nuevo nacimiento, necesitamos el poder de Dios. ¿Para qué? Para matar esas enemistades contra Dios, ese viejo hombre. Esto lo vamos a ir tocando en la semana. Y dice así la palabra, Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió obediencia, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Vemos acá la palabra. Aunque era hijo, por lo que padeció, dice, aprendió obediencia. Entonces, se manifiesta el pecado, ¿no? Pero en ese pecado, ahí aprendemos obediencia. ¿Por qué? Porque nosotros vamos en contra de la ley de Dios. Y en este caso, el Señor Jesucristo, vemos acá, se manifiesta la obediencia por las aflicciones que Él tiene, las persecuciones. Entonces, se oponían los fariseos, después las persecuciones, los latigazos, cuando estaba cerca de la hora de su muerte, y vemos que eso eran las aflicciones, pero Él obedeció igual, tomó la cruz. Entonces, entendíamos esto, que en la escuela del dolor, como lo había explicado el jueves, nosotros también, mediante esa persecución, aprendemos la obediencia, por lo que padecemos. Entonces, vienen las persecuciones y nosotros, cuando nos humillamos, ahí recién vamos a aprender lo que es obedecer en medio del dolor. La obediencia, a pesar de que no nos conviene, a pesar de que muchas veces tenemos que
dejar nuestras conveniencias, a pesar que a veces hasta económicamente perdemos por seguir la causa del Señor. Pero ¿qué pasa? Ahí estás aprendiendo a obedecer el plan de Dios, a pedir perdón, a confesar lo que por pensamiento a vos te conviene, por lo natural o por pensamiento de este mundo conviene al ser humano, pero hay otra conveniencia para nuestra alma, que es el plan de Dios, es lo que más nos conviene. Y entonces, para eso tenemos que pedir perdón. Entonces, en medio de esos padecimientos se va a manifestar la obediencia. ¿No? El Señor nos somete, como dice la palabra en 2 de Pedro 1:6, para que sometida vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza. Aunque se prueba esa, dice, por fuego, ¿no? Por fuego. Y el fuego significa el dolor, significa la persecución de Satanás. Y aunque te va a doler porque va en contra de tus convicciones, es lo que conviene para tu vida. Entonces el Señor te entrega un plan, ¿para qué? Para darte la victoria, para resucitar el nuevo hombre. Entonces ahí estás aprendiendo a obedecer a Dios en medio de esa persecución. Porque si vos no tenés persecuciones, o sea, ¿cuál es el mérito? No es ninguno. Vos vas obedeciendo, pero no hay ningún obstáculo. Y cuando hay un obstáculo y el Señor te dice, doblá hacia la derecha, y vos en la derecha ves un obstáculo y no querés obedecer, querés ir para la izquierda, te dice, doblá para la derecha, vas a encontrar un camino nuevo, y vos no querés, vos no lo ves, vos estás ciego. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que obedecer simplemente. Cuando se habla mucho de la obediencia ciega, porque nosotros no lo discernimos muchas veces. Entonces, Señor, dame entendimiento, ayúdame a obedecer porque no quiero, porque no me conviene. Entonces, aprender la obediencia ahí mediante las aflicciones, y entonces esa obediencia te lleva a la recompensa. Y dice así la palabra, habiendo sido perfeccionado, dice, vino a ser autor de eterna salvación para lo que lo obedece. Entonces vemos acá la palabra, que Jesús cumplió todo lo que tenía que hacer, cumplió todo. Por eso, todos los que le obedecen tienen eterna salvación. Entonces Él obedeció, y así también cuando nosotros obedecemos al Padre, entonces también vamos a ser referente, guía para otro, salvación para otro. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a dar la misma palabra, con que fuimos, digamos, dirigidos por el Señor para tener la victoria. Así también, por nuestra experiencia, le damos a otra persona para que sea libre de su sufrimiento. ¿Amén? Entonces dice acá la palabra, Tito 2:7, también habíamos tocado, ya vamos a pasar al 11. Tito 2:7 dice, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras. Muéstrate todo como ejemplo. Entonces había llevado el ejemplo de Moisés. Moisés fue sacado del palacio de Faraón, ¿no? De donde estaba con confort, de donde no tenía necesidad, de donde tenía autoridad, de donde llevaba una vida cómoda. Pero él fue llevado al desierto, vemos en un momento. Pero a través del desierto él lo conoció. Entonces conoció el desierto y pudo guiar en el desierto a el pueblo hebreo. Vemos cómo lo condujo hasta las puertas de la tierra prometida. Y después su sucesor fue Josué. Y Moisés es una tipología del Cristo en esta tierra, que te muestra el camino, caminás por el desierto y te está diciendo, la salida está en la cruz, te indica el camino. Y después Josué es una tipología del Cristo, pero ya resucitado, donde después del tiempo de la crucifixión ya está ese reino de Dios espiritual preparado para uno. Y esa tierra te quiere conducir, te quiere hacer pasar, ¿para qué? Para que disfrute de esa tierra, como dice la palabra, que fluye leche y miel. Entonces así también en nuestro estado espiritual, cuando nos dejamos dirigir por quien ha pasado el desierto, por quien conoce el desierto, justamente es lo que nos va a hacer llegar hasta las puertas de la tierra prometida. Y después ya las puertas significa ya en las puertas de la crucifixión. Vemos como Josué toma la tipología del Cristo, entonces hace cruzar el Jordán
y llega a la tierra prometida. Entonces, Cristo, por tomar la cruz, nos hace pasar a tierra prometida. Entonces, ¿mediante qué? Mediante la cruz, no hay otra forma. Entonces, nosotros pedimos perdón y cruzamos el Jordán a tierra prometida. De esa manera se vence al enemigo. Solamente confesando, solamente obedeciendo, llevando a cabo. Por eso digo, tomar la cruz significa llevar a cabo el plan de Dios. ¿Y por qué digo? Alguno dirá, es fácil, obedecés y nada más. Obedecés no, ¿por qué? Nuestra naturaleza es contraria a la ley de Dios. Entonces, de ninguna manera lo queremos hacer. ¿Quién quiere predicar la palabra del Señor? ¿Quién quiere dedicar el tiempo completo? Y no está en nuestra naturaleza. La verdad que el Señor solamente transforma nuestro pensamiento. Y como dijo Pablo, Él nos hace ministros competentes de un nuevo pacto. Si fuera por mí, llevaría una vida cómoda, una vida de trabajo, una vida de ganar bien, una vida que no tengo necesidades, una vida que compre lo que quiero. Y tengo el tiempo y dispongo mi tiempo, el tiempo que quiero. Pero llevar el plan de Dios a cabo requiere humillación, requiere confesar ese pecado, que muera ese deseo carnal, ese deseo de confort, ese deseo de conveniencia a uno propio para hacer la voluntad del Señor, que al final nos va a llevar al nuevo hombre, o sea, al descanso de nuestra vida, que nos va a convenir mejor, pero tenemos que experimentar esa resurrección para entenderlo, porque primeramente nuestra vida se aflige, nuestro viejo hombre no quiere morir. Vemos que en el Getsemaní el Señor mismo estaba afligido, mi alma está triste hasta la muerte, y ahí es cuando nos deja una figura, cómo se entristece nuestra vida, nuestro pensamiento. Nosotros mismos nos entristecemos y nos desesperamos, nos afligimos cuando va a morir ese viejo hombre. Y no queremos que sea crucificado y nos desesperamos. Pero el Señor dice que tenés que tomar la cruz, que tenés que resucitar, que tiene que morir ese viejo hombre, que lo tenés que crucificar. Y una vez que estamos del otro lado, vamos a ver las conveniencias de las que nos hablaba el Señor, una vida resucitada. Y eso es lo que tenemos que palpar, guiar a otros justamente a la tierra prometida o la vida resucitada. Dice también Lucas 24:26. Lucas 24:26 dice esto: ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? ¿No era necesario? Hace una pregunta, ¿no era necesario? Y era necesario para que entrara en su gloria. Era necesario que padeciera. Si no padecía, ¿cómo iba a estar en la gloria de Dios? Si no muere el pecado, ¿cómo vamos a sentir la vida resucitada? Entonces esto conviene, ¿no? ¿Para qué? A Jesús le convenía para llevar muchos hijos a la gloria del Padre. Mucha vida resucitada. Para llevar muchas personas a la salvación, a la liberación del sufrimiento del pecado. Entonces convenía. Entonces, así también nos enseña, hermano, que es necesario tomar la cruz. Es necesario padecer, es necesario la aflicción, las persecuciones, y que tomemos la cruz en eso y le pidamos perdón. ¿Para qué? Para poder llevarle el beneficio a otras vidas. A veces, digamos, decimos es arriesgado, ¿no? Había visto un video, se estaba incendiando un departamento, creo en el 4º, 5º piso. Las personas estaban atrapadas, toda una familia. Y un muchacho se colgó por las molduras, iba caminando, por las partes que había mucheta, y primeramente agarró al marido, a la mujer, después a los hijos. Tenía una fuerza terrible el muchacho. La cuestión es que los amarreaba así y lo tiraba a la parte de la terraza. Y en ese espacio había todo un abismo para abajo y había una separación más o menos de 3-4 metros, pero tenía la fuerza necesaria el muchacho. La verdad que todos los comentarios decían, es un héroe, y la verdad que sí. Y así en ese sentido, también de la misma manera, vamos a poner un ejemplo. Nosotros renunciamos a muchas cosas y llevamos una vida arriesgada en la pelea con Satanás para salvar multitud de personas, en el sentido de darle el camino. Entonces arriesgá ¿qué? Arriesgá tu finanza,
tus comodidades, arriesgás muchas cosas que tenés para perder supuestamente, ¿no? Pero el Señor después te recompensa y como dice acá la palabra, era necesario que padeciera para llevar muchos hijos a la gloria. Entonces así es necesario que nosotros tomemos la cruz para llevar una vida resucitada y para que las personas por la cual escuchan la palabra de nuestra boca también tengan la liberación. Dice acá la palabra, Juan 19:30, eso es lo que había tocado hasta ahí el mensaje el jueves, ahora vamos a pasar al 11 después. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Vemos acá la palabra, consumado es. Pero primeramente vino ¿qué? Los latigazos, vino el vinagre, la esponja con el vinagre, el trago amargo está mostrando acá del sufrimiento. Los latigazos antes de la muerte, antes de morir esa vieja esencia, una figura para nosotros. Mucho sufrimiento, mucho dolor, y vemos que se revela Satanás contra nuestra vida. Entonces hay aflicciones, hay dolor, hay formas de pensar, pensamientos humanos que nos quieren apartar de esa cruz. Vemos que le había dicho una persona al Señor cuando estaba en la cruz, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz y creeremos. A ver, en la conveniencia natural conviene, en la conveniencia de Dios no conviene, porque no nos vas a experimentar el poder mayor que tiene para nosotros o la bendición mayor. Entonces, Satanás todo el tiempo nos va a querer hacer apartar del camino de la cruz. No hacer el plan de Dios, no llevar a cabo. Vemos, llevar a cabo el plan de Dios era tomar la cruz para tener una vida resucitada y para que sea la fuente de eterna salvación para los que creen en Él. Entonces así también, de la misma manera, hermano, nosotros tomamos la cruz y vamos a ser fuente de bendición para otras personas. Pero para eso tenemos que tomar la cruz, porque si no experimentamos, ¿cómo vamos a predicar de este Cristo? ¿Cómo le vamos a mostrar el camino? Porque un líder muestra el camino. Y el camino que mostró Cristo, ¿cuál fue? El de tomar la cruz. El que quiera ser mi discípulo, dice, tome su cruz y sígame. Entonces ese es el camino que trazó el Señor. Y como dice acá la palabra, consumado es, habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y después de que tomó la cruz, solo le quedó esperar, como explicaba el jueves, solamente queda esperar la muerte del pecado. O sea, en el sentido, él cuando dijo consumado él, estaba esperando la muerte. Pero nosotros cuando entregamos el Espíritu en la mano del alfarero, de nuestro Padre, le pedimos perdón, que haga su plan y no el nuestro. Entonces, ¿qué pasa? Ahí le entregamos nuestra vieja naturaleza, lo destruye, lo mata, y entonces ahí vamos a tener una vida resucitada. En el gozo, en la paz, en la alegría vamos a experimentar el poder de Dios. Pero para esto es necesario, como dice la alabanza, morir. Morir, como dijo el Bautista, dijo, es necesario que yo mengüe y Él crezca. Él estaba hablando de su ministerio, pero en la naturaleza pecaminosa es necesario que mengüe lo nuestro, nuestros pensamientos, y que crezca Cristo. Como dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, y la mente de Cristo, como lo lleva Filipenses 2:5, haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y habla todos los pasos de la crucifixión. Y así también, esa mentalidad de tomar la cruz tiene que estar en el Hijo de Dios. Tiene que morir, tiene que decir, Señor, perdóname, porque no lo queremos hacer. Esa es la realidad, razonamos todo el tiempo. De alguna forma razonamos, de alguna forma queremos acusar a otro, de alguna forma venimos a la reunión y en vez de escuchar la voz de Dios, nos ponemos en nuestro asiento a juzgar
¿Qué dijo? ¿Cómo fue la prédica? Si realmente del 1 al 10, ¿cuánto lo vamos a calificar? Y nos ponemos en jueces en lugar de escuchar el consejo de Dios. Y ahí está el error del pueblo. Me gusta más este, me gusta más el otro, me gustó la prédica, hoy estuvo buena, la semana pasada no tanto. Y nos ponemos a calificar la prédica en lugar de escuchar el consejo de Dios. En lugar de decir, Señor, abrime el entendimiento para que pueda ser de beneficio y de provecho para mi vida. Dice 2:11, porque el que santifica y los santificados, de uno son todos, y no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Y esto está en Salmos 22:2. Ustedes nótenlo nomás, no vayan ahí. Y dice después, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez dice, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Y eso está en Isaías, está profetizado, 8:18. Yo di la referencia acá en este sentido, a ver, y vamos a leer el 11 otra vez. Porque el que santifica y los que son santificados. ¿Quién es el que santifica? Jesús, mediante su sacrificio. Muy bien. Y los santificados son los que creen, o sea, obedecen, en el sentido de creer, porque la obediencia es creer. ¿Por qué? Porque el Señor te dice, haced el plan, este es el plan que yo tengo. Y si vos obedeces, es sinónimo de fe, ¿no? La obediencia es sinónimo de fe, porque vos lo hacés porque creés que va a haber victoria, si no, no lo hacés. Cuando yo no hago el plan de Dios, es sinónimo de incredulidad. No le pido perdón porque no lo estoy creyendo. Entonces esa es la incredulidad. Entonces siempre que tomo la cruz, es porque voy a llevar a cabo el plan de Dios. Se revela, pero yo sé que hay conveniencia. Entonces tomo la cruz, le pido perdón, le pido un corazón arrepentido para poder llevar a cabo el plan de Dios. Entonces eso quiere decir fe. Fe, llegar a concretar, porque confías que al final, aunque primero está el sufrimiento, al final te va a llevar eso a la victoria. Y como dice acá la palabra, porque el que santifica y los que son santificados, o sea, nosotros, mediante su sacrificio, los que creen mediante el sacrificio, siempre mediante el sacrificio, pero esto es para los que creen. Y dice, de uno son todos, o sea, de uno son todos, de uno. ¿Y de quién es de uno? Son de Dios. Son todos, o sea, son todos hijos de Dios, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Quién no se avergüenza? Jesucristo, porque somos hermanos en Cristo, como dice acá la palabra. No se avergüenza, y nos vamos a apoyar en la palabra, Hebreos 10:10. Hebreos 10:10. Dice así la palabra, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo de una vez y para siempre. Entonces, santificados, como dice acá la palabra, mediante la ofrenda del cuerpo, o sea, mediante su sacrificio. Entonces, en el sacrificio de Cristo está la santificación. ¿Por qué? Porque Él lleva a cabo el plan de Dios, o llevó a cabo, ¿para qué? Para limpiarnos de pecado, para hacernos libres del pecado. Entonces, cuando yo voy a hacer el plan de Dios que me pide crucificar, porque yo no quiero en mi naturaleza vieja hacerlo, entonces le pido perdón, le pido un corazón arrepentido, entonces me quebranta de pecado y reconozco mis pecados, mi debilidad, mi naturaleza carnal, y entonces destruye Dios ese pecado. Pero ¿qué poder está usando? El poder que fue derramado en la cruz. Simplemente ese poder está usando, que se derramó en la cruz, entonces ese poder es el que me resucita, la cual operó en Cristo, como dice Efesios 1:20, resucitándole de los muertos. Ese mismo poder está operando en mí para destruir el pecado, para santificarme, para limpiarme de todo pecado, porque su sangre, como dice la palabra, nos limpia de todo pecado, dice así la palabra. Y cuando dice su sangre, está diciendo su sacrificio nos perdona, nos hace libre de todo pecado. Eso está diciendo. Y dice acá la palabra, Hebreos 13:12 también, Hebreos 13:12,
dice así la palabra, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, o sea, mediante su sacrificio, padeció fuera de la puerta. Padeció. Entonces, para santificar, ¿qué tuvo que hacer Dios? Primeramente, padecer. Padecer. Padeció esa cruz, sufrió esa cruz, pero en esa cruz obtuvo la victoria. Y así también nos está mostrando el mismo camino. Nosotros hacemos el plan de Dios, vamos a padecer, vamos a rechazar, no vamos a estar de acuerdo, pero pidiendo perdón. Ahí, entonces, a ver, vamos a santificar primeramente nuestra vida. Y ahí somos referentes o guías para los demás. Después vamos a tener autoridad para predicar. ¿Por qué? ¿Por qué la autoridad? Porque lo hemos padecido, porque tenemos experiencia. Entonces, ¿vieron cuando dicen de alguna persona es palabra autorizada? ¿Por qué? Porque pasó una experiencia. Es palabra autorizada el que está opinando. ¿Por qué? Porque pasó, porque conoce el tema. Y entonces así también una persona que pasa experiencia, como Cristo, es palabra autorizada. Y nosotros también, al tomar la cruz, en cada lucha, en cada prueba, somos palabra autorizada, porque hemos pasado la experiencia. Hemos pasado la experiencia no solamente de sufrimiento, sino la victoria que nos lleva. Porque muchas veces hablamos mucho del pecado, pero no hablamos un versículo de salida, de resurrección. Y ahí es un gran error, porque está bien recalcar el pecado. Pero si yo solamente te muestro todo el pecado y después te digo, te tenés que humillar, y vos me vas a decir, ¿por qué me tengo que humillar? Justamente, ¿por qué? Porque te conviene, porque te va a mostrar que su sacrificio te hizo libre. La manera de Cristo te hace libre, entonces te va a mostrar el mismo camino por la que Cristo obtuvo la victoria. Entonces, entrando en ese camino te va dando convicción, seguridad. Esa fe en la palabra te va a ayudar a confiar porque te está mostrando un plan para destruir tu vieja esencia de temor, de desconfianza a la palabra, y te va a ayudar a confiar en la palabra. ¿Por qué? Porque te está dando la herramienta. Entonces el sacrificio mostrado a través de la palabra siempre a un pueblo lo va a levantar. Porque si no, vos fíjate cómo va a pasar, ¿no? En el sentido, yo te puedo mostrar 5 versículos de pecado y te digo tenés que humillar, y van a ir todos, van a salir cabizbajos. ¿Por qué? Porque van a salir desanimados. Sabemos que tenemos que humillarnos, pero lo tenemos que mostrar por la palabra para convencer, porque si no queda solamente en un consejo natural, si yo no muestro el versículo. Y la palabra nos dice que toda la palabra es útil para instruir, para corregir, para redarguir. Entonces tenemos que usar la herramienta, que es la palabra, la que tiene peso, la que va a convencer a la persona, la que tiene poder aparte, porque la palabra de Cristo tiene poder. Entonces nos muestra los mismos pasos y eso nos va a convencer, porque no solamente muestro el sufrimiento, sino muestro la salida. ¿Qué tal si mostramos el sufrimiento de la mujer que padeció flujo de sangre? ¿Cuántos años? 12 años padeció. Y ahí se termina la enseñanza. Le estoy mostrando el dolor fuera de Cristo, pero no le muestro la parte donde tocó el manto. Y tocó el manto, dice, y salió poder, y fue sanada en un momento. Entonces, cuando muestro esa parte, le estoy dando esperanza a la gente, para que proceda como la mujer de flujo. O si no, te muestro solamente la parte del sufrimiento. ¿Qué tal el que estaba en el estanque de Betesda? ¿Estaba postrado? Sí. Y todos entraban antes que él, porque el que entraba primero era sano, dice, después de venir el ángel y tocar el agua. Pero ¿qué tal si se termina ahí el versículo? ¿Qué esperanza le doy a una persona? Le muestro el sufrimiento. Sin mí nada podéis hacer, pero no le estoy dando la salida. Entonces, le tengo que mostrar también esa parte del sacrificio, cómo hizo, dónde obtuvimos la victoria. Entonces eso es lo que le va a libertar también, le va a dar entendimiento a la gente más y más de sacrificio. Va, mediante desmenuzar ese versículo, van a entrar en la profundidad y le va a tocar, le va a quebrantar y va a estudiar el versículo. Le va a llevar a otro versículo más y le va a abrir más el entendimiento de lo que es la crucifixión, de lo que es el poder derramado en la cruz, de lo que es padecer por Cristo, de cómo nos lleva a una vida resucitada. Pero por eso le tengo que mostrar. Está la entrada
y está la salida. Amén. Dice así la palabra en Marcos 3:34. Marcos 3:34, y voy a repetir el versículo 12. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. Entonces va complementado con Marcos 3:33 y 34. Al Señor le dijeron, te busca tu madre y tus hermanos. Y él respondió, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, o sea, mi parentela. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Todo el que hace la voluntad de Dios. Entonces vemos que el Señor no se avergüenza de llamarnos hermanos, como dice el versículo 11. Y sus hermanos son los que hacen la voluntad del Señor, ¿no? Los que llevan a cabo el plan de Dios. Entonces, vemos acá. Y la voluntad de Dios, justamente, es llevar a cabo el plan. Parece una redundancia. Y ahí es cuando tenemos que pedir, como dije hoy, perdón de pecado. ¿Por qué? Porque somos vendidos al pecado. Nuestra naturaleza vieja no quiere hacer el plan de Dios. Porque no hago lo que quiero. Si lo que no quiero, eso hago. No hago lo que quiero, sino lo que no quiero. Entonces, vamos a sincerarnos. ¿Queremos venir acá a las 3 de la tarde, 3 y media? Algunos están a las 2, otros están a las 4, para pasar calores, dormirnos de cansancio, dormirnos a veces transpirado, a veces se puede orar, a veces no, con la incomodidad. Y no, la verdad que uno quiere estar en la comodidad de su casa, y si tiene aire acondicionado mejor. Uno quiere tener la vida resuelta. Uno no quiere tampoco a la tarde estar acá pasando calores. No quiere los días de culto que se parecen interminables muchas veces, y parece que Satanás aprovecha la jugada, ¿no? La otra vez me ponía a pensar, hacía más calor que nunca el domingo pasado, y la hermana que pasó a cantar las alabanzas la extendía más larga que nunca. En vez de entender el contexto, la situación que estamos padeciendo calor, que el pueblo está incómodo, lo extendía más, y lo extendía más, y lo extendía, y no terminaba de cantar, y lo alargaba, y lo alargaba, y lo alargaba como chicle. Entonces uno razona en su naturaleza carnal. ¿No entiende esta chica que hace calor? ¿No entiende que estamos incómodos? ¿Por qué no la hace corta? ¿Por qué no canta 2 alabanzas? Se baja, después ya vamos a la palabra, porque estaba toda la gente incómoda. Se levantaban para ir al baño, se levantan para esto, lo otro, toman agua, un montón de cosas que distraen, ¿no? Y ahí se está presentando también la naturaleza carnal. Entonces, en este sentido, se revela el viejo hombre. No quiere padecer por causa de Cristo, quiere tener la comodidad. Uno quiere tener el aire, pero no solamente eso. Vamos a decir aire acondicionado, pero si no es el aire acondicionado, no son los calores, son otras cosas. Después entran las criaturas, y el que se distrae con la criatura ya empieza a jugar con la criatura, otro trae un perrito, y bueno, así va pasando, esa es la realidad. O de alguna forma, o si no, se manifiesta en este caso mi papá. También, parece mentira, pero cuando va a empezar la palabra, empieza. Así Satanás utiliza distintas herramientas. Y como dice acá, esto nos lleva en 12:27 de Juan. Mirá lo que dice. Ahora mi alma está turbada. ¿Y qué diré? ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Entonces él está prediciendo su muerte. ¿Qué diré? ¿Qué vamos a decirle al Señor? Si esta hora tiene que llegar, las luchas, los conflictos tienen que llegar. Entonces ahí se va a presentar Satanás, mi oponente. ¿O cómo lo vas a ver al oponente? ¿Cómo vas a decir como Pablo, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire? Si no lo ves a tu oponente, ¿cómo lo vas a golpear? Y verlo quiere decir palparlo, sentirlo, discernirlo, porque uno puede discernir por la palabra, pero cuando lo sentí, en ese momento, si vos tenés que pelear contra un espíritu de odio, vas a sentir el odio. Si tenés que pelear contra un espíritu de división, vas a sentir eso.
Contra un espíritu de miseria te va a llegar la miseria. Contra el espíritu de pasiones, sexo, ¿qué vas a sentir? Pasiones, sexo. Entonces tenés que pelear contra eso. En esa hora vas a sentir el combate. Cuando hablamos de guerra, no es que el diablo está vencido y ya está, no lo vamos a sentir. No, lo vas a padecer. Porque en una guerra hay conflicto y va a vencer el más fuerte. Y nosotros solamente vamos a vencer de una manera, a través de tomar la cruz. De esta manera peleo. No como quien golpea al aire, no es como quien golpea a la nada, tenemos que discernir. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo para la destrucción de fortaleza. Entonces, el Señor nos da poder, pero cuando reconocemos nuestro viejo hombre. Entonces, como dice la palabra, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué lo dice eso? Dice eso porque cuando está expresando eso, dice, cuando soy débil, soy fuerte, entonces soy fuerte, está diciendo. Cuando yo reconozco mi pecado, mi debilidad, que es el pecado, entonces ahí me fortalezco en Cristo. Eso está diciendo, esa expresión. Entonces, nos va a dar fortaleza cuando reconocemos el pecado. Si nosotros queremos pelear con nuestros métodos, nuestras maneras propias, nos alejamos del sacrificio. No reconocemos que tenemos la necesidad de Dios. Lo voy a hacer, decimos. Voy a obedecer. No, vos tenés que pedir perdón porque tu naturaleza dicta otra cosa, dice otra cosa. Entonces, le presento al viejo hombre y entonces ahí es cuando justamente me hace libre el Señor. Pero primeramente, como dice, mi alma está turbada. La turbación va a venir. Es imposible que no vengan las luchas y pruebas, dice la palabra. Y dice en Juan 20:17, Juan 20:17 dice esto. Y Jesús dijo, suéltame porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Vemos, esto se lo dice a María. María cuando lo vio resucitado a Cristo dijo, Raboni, se sorprendió. Raboni, que quiere decir maestro. Maestro. Y dice, no me toques, le dice. Suéltame, no me toques, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve y dile a mis hermanos, dice, dile a mis hermanos. Entonces Jesús reconoce como hermanos cuando tomamos la cruz. Él fue por eso el primogénito, el precursor, el primero en todo. Y cuando dice primogénito, es que era el primer hijo. Y génito, unigénito, también porque dice esa expresión también la usa, es porque era único. ¿Por qué era único? Siempre lo digo. Único porque hasta ese momento había un solo hijo. Hasta antes de la cruz había un solo hijo. Entonces Él tomó la cruz para llevar muchos hijos a la gloria. Ninguno tenía una nueva naturaleza o era hijo de Dios. Ninguno. A partir de la cruz uno reconoce el pecado, recibe la salvación y ahí pasa a ser hijo de Dios. Muchos hijos de la gloria. Y vemos, dice acá la palabra, subo a mi Padre, a vuestro Padre, dice. Dice, ve y dile a mis hermanos, pero dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre. ¿Qué le estaba diciendo? Mi Padre es tu Padre, yo soy hermano de ustedes, pero mi Padre también es tu Padre. Y dice, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, está poniendo acá el ejemplo que es hermano espiritual nuestro. Aunque es Isaías, el que le cité, 8, Isaías 8, que era el 10 creo, 8:18, ahí habla de que me diste muchos hijos. Siempre habla de una forma, de otra forma y de otra forma. Ahí dice, me diste hijos, ya profetizando que Jesucristo engendró hijos en la cruz. Vemos de una manera, de otra y de otra. Simplemente está usando figuras, no tratemos de encontrarle la lógica. Usa muchas figuras el Señor para entender lo que es Dios, para entender cómo se manifiesta el poder de Dios y para poder entender mediante figuras la palabra. Bueno, continuamos mañana. Amén.